El mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa por casualidad, Sherlock Holmes. Pero, ¿qué pasaría si esas cosas obvias se dejaran sin descubrir? ¿Cosas que causarían terror a cualquiera que las viera? Desde telarañas horripilantes hasta robots con piel humana. Estos son los últimos descubrimientos más perturbadores. Número 20. Telaraña gigante. Ver una telaraña tan grande podría ser tu pesadilla. Después de todo, ¿qué tipo de araña puede hacer una red tan grande? Este tramo de red fue descubierto en el Parque Estatal del Lago Toacani, en Texas, en 2007. Toda la red de arañas se extendía a través de múltiples árboles y arbustos, cubriendo un área de aproximadamente 200 yardas de largo. Los investigadores creen que la enorme red fue creada por miles de arañas trabajando juntas. Un fenómeno bastante raro, pero cuando sucede, da como resultado una visión de pesadilla. Los creadores de esta megared fueron principalmente arañas tejedoras de orbes de mandíbulas largas, una especie conocida por su comportamiento de construcción de redes comunitarias, lo que, nuevamente, es inusual entre las arañas. Sin embargo, lo más aterrador de esta red no es realmente su tamaño, sino los millones de mosquitos atrapados en ella. Se atraparon tantos de los pequeños insectos que la red se volvió marrón. Quienes se acercaron a la enorme telaraña también afirmaron que podían escuchar el chillido de los mosquitos. Eso demuestra cuántos de ellos quedaron atrapados en la telaraña. A medida que la red se hizo más grande y más mosquitos quedaron atrapados, otros tipos de arañas se unieron. Atraídas por la abundancia de alimentos, la red finalmente se desintegró a medida que el clima cambió y el suministro de alimentos disminuyó. Sin embargo, quienes la vieron definitivamente no podrán olvidarla. Número 19. La olvidada Lady Joyce. La historia de Carol Vinson es un recordatorio escalofriante y profundamente inquietante de lo fácilmente que una persona puede desaparecer en el tejido social de una gran metrópolis, incluso en el corazón palpitante de una de las ciudades más vibrantes y pobladas del mundo. Joyce Vincent, cuyo nombre real era Carol, no era el tipo de individuo que uno pensaría que podría pasar desapercibido o ser olvidado por la sociedad. Su trayectoria profesional era impresionante. Había ocupado puestos de responsabilidad en corporaciones de renombre como Ernst & Young, había forjado conexiones valiosas en la industria musical e incluso había tenido el privilegio de relacionarse con figuras de talla mundial como Nelson Mandela. Sin embargo, el destino de Joyce tomó un giro drástico e inesperado. En algún momento alrededor del año 2001, por razones que aún hoy permanecen envueltas en el misterio, abandonó repentinamente su prometedora carrera. Este acto marcó el inicio de un proceso de aislamiento gradual pero implacable. Se distanció de su círculo familiar y de amistades, posiblemente como consecuencia de algún conflicto personal o romántico que nunca llegó a resolverse. Los últimos días de su vida transcurrieron en la más absoluta soledad, confinada en un modesto apartamento situado sobre un centro comercial, completamente desconectada del mundo exterior que una vez la conoció. El contraste entre la imagen social de Joyce y su triste realidad final es impactante. Descrita como vivaz y carismática, Joyce se aisló completamente, perdiendo contacto con todos. Su muerte solo se descubrió 3 años después, cuando funcionarios entraron a su apartamento por falta de pago del alquiler. Increíblemente, Joyce había permanecido muerta en su hogar durante todo ese tiempo, sin que nadie lo notara. Las circunstancias exactas de su fallecimiento siguen siendo un misterio, rodeadas de especulaciones no confirmadas sobre cómo fue encontrada. Este caso añade una capa adicional de intriga a una historia ya de por sí perturbadora. Número 18. Inquietante colección de muñecas. Tal vez hayas oído hablar de la niña de ojos negros de Cannock Chase, pero parece que hay más que un espíritu acechando en estos bosques. En 2021, un trabajador del hospital de Staffordshire se topó con una escena que helaba la sangre. En un claro sombrío, docenas de muñecas, algunas con cuencas vacías donde deberían estar los ojos, otras con vestidos desgarrados y manchados por la intemperie, pendían de los árboles como centinelas silenciosos de algún ritual olvidado. Esta inquietante colección de figuras infantiles fue descubierta en las proximidades de los restos, en ruinas de un antiguo hospital del Ministerio de Pensiones. Este edificio, que una vez albergó a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial, había quedado abandonado y olvidado desde la década de 1920,
convirtiéndose en el escenario perfecto para esta macabra exposición. El escenario evocaba una novela de terror gótico. Las muñecas, dispuestas con precisión, formaban patrones que sugerían un propósito ritualista. Algunas colgaban boca abajo, otras miraban fijamente con ojos sin vida. El origen y propósito de esta galería sigue siendo un misterio, con teorías que van desde prácticas ocultistas hasta bromas elaboradas. Lo innegable es el tiempo y esfuerzo invertidos en esta perturbadora exhibición. La idea de alguien recorriendo los bosques de noche, colocando meticulosamente cada muñeca, es inquietante. Este acto refleja la oscuridad que puede acechar en la mente humana, recordándonos que la realidad a veces supera la ficción en su capacidad de aterrar. Número 17. Colección gigante de Ickley Fatberg. En septiembre de 2017, se hizo un descubrimiento monstruoso debajo de las calles del distrito Whitechapel de Londres. Un Fatberg que pesa la asombrosa cantidad de 130 toneladas. Con una extensión de más de 820 pies de largo, esta masa coagulada de grasa, aceite, toallitas húmedas, pañales y otra basura había estado creciendo silenciosamente dentro del sistema de alcantarillado de la era victoriana, alcanzando finalmente un tamaño comparable a 11 autobuses de 2 pisos. Imagínese el olor de eso. Considerado uno de los icebergs de grasa más grandes jamás encontrados, la magnitud de este bloqueo fue alarmante. No hace falta decir que los trabajadores de Thames Water se enfrentaron a una tarea abrumadora mientras intentaban descomponer el iceberg de grasa, describiendo el esfuerzo como similar a quitar hormigón maloliente y lleno de basura. El equipo de 8 personas trabajó incansablemente, utilizando mangueras de chorro de alta potencia para romper la masa sólida como una roca y retirarla pieza por pieza, un proceso que tardó 9 semanas en completarse, y los trabajadores lograron extraer entre 20 y 30 toneladas de iceberg de grasa por turno. Bueno, espero que les hayan pagado lo suficiente. Aunque este iceberg de grasa se descubrió hace casi 7 años, estas grandes masas de basura y aceite siguen siendo un problema en las alcantarillas de todo el mundo. Thames Water incluso afirmó que gasta alrededor de 1 millón de libras al mes en lidiar con bloqueos similares en toda la ciudad. Y aquí hay un pequeño dato curioso. Esas toallitas desechables que se compran en los supermercados en realidad no se pueden tirar al inodoro la mayor parte del tiempo. Así que para evitar los fatbergs y los problemas de alcantarillado, es mejor tirarlos a la basura. Número 16. Casco hecho con cráneos de niños. En 2019, los arqueólogos de Salongo, Ecuador, descubrieron los restos de 2 bebés en un lugar de enterramiento que data de hace 2100 años. Lo que hizo que este descubrimiento fuera tan aterrador fue el hecho de que estos 2 bebés llevaban cascos hechos con cráneos de niños mayores. Es probable que estos cascos de cráneo se colocaran sobre las cabezas de los bebés mientras la carne aún estaba intacta, ya que la estructura no se habría mantenido unida de otra manera. Uno de los bebés, de unos 18 meses, fue encontrado con un casco elaborado con el cráneo de un niño de entre 4 y 12 años. El otro bebé, de entre 6 y 9 meses, tenía un casco similar hecho con el cráneo de un niño de entre 2 y 12 años. Ahora bien, hay una gran pregunta con respecto a este descubrimiento. ¿Por qué? Los investigadores especulan que esta práctica funeraria puede haber sido un ritual destinado a proteger las almas de los bebés, que se consideraban presociales y salvajes. Quizás al usar los cráneos de los niños mayores como cascos, la gente de la época creía que esto protegería la mente y el alma de los más pequeños en el más allá. Bueno, independientemente del razonamiento, no se puede negar que es bastante macabro. Número 15. La Cámara de los Horrores en Irlanda. De 1925 a 1961, las hermanas Bon Secour dirigieron el hogar para madres y bebés Tuam en el condado de Galway, Irlanda. El establecimiento era un refugio para madres solteras y sus hijos, o al menos se suponía que lo era. En los últimos años, la realidad detrás de este establecimiento salió a la luz. Lo que sucedía en esta instalación era tan horrible que se la denominó la única vergüenza de Irlanda. Casi 800 bebés y niños pequeños fueron descubiertos en las instalaciones en una gran fosa común. Esta cámara de los horrores reveló las condiciones aterradoras e inhumanas que sufrieron las madres y los niños en la instalación. Los bebés,
muchos de los cuales sucumbieron a la desnutrición, el abandono o la enfermedad, fueron desechados en lo que originalmente era un tanque séptico, un lugar de descanso final espantoso que muestra la falta de empatía por parte de quienes dirigían la instalación. Incluso hubo afirmaciones de que las monjas que dirigían el hogar separaban rutinariamente a las madres de sus bebés, a menudo organizando adopciones, a veces ilegales, a familias en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Para los niños que se quedaron, la vida estuvo marcada por el hambre, el abandono y una alta tasa de mortalidad. Muchos se sintieron conmovidos y descorazonados por esta desgarradora historia. Si no fuera por Catherine Corliss, quien encontró los certificados de defunción de estos niños enterrados en tumbas sin marcar, la cámara de los horrores nunca habría salido a la luz. Número 14. Tumba de Florence Irene Ford, Mississippi. Esta historia es triste y ni siquiera puedo soportarla. Florence Irene Ford tenía solo 10 años cuando murió, pero durante su trágicamente corta vida, le aterrorizaban las tormentas. Y por eso su madre había pedido que la tumba de su hija se construyera de una manera inusual y especial. El ataúd debía tener una pequeña ventana en la parte superior, y había escalones que conducían al suelo junto al féretro. Esto permitiría a su madre bajar y estar cerca de su hija, incluso después de su muerte. Su madre quería poder seguir sentándose con su hija cuando hubiera una tormenta, tal como lo había hecho durante su vida. Para consolarla, se sentaba junto al ataúd durante las tormentas y leía cuentos o cantaba canciones hasta que el mal tiempo hubiera pasado. Este acto de amor y devoción fue su manera de mantenerse conectada con su hija a pesar de la pérdida. Los espacios permanecen inalterados desde su construcción en 1871 hasta los años 50, cuando se añadió un muro de hormigón para evitar el vandalismo y proteger el lugar. Esta historia no solo refleja el amor de una madre, sino también la manera en que las personas encuentran formas de enfrentar el dolor y la pérdida de sus seres queridos. Número 13. Elizabeth Demidov, París. Ahora volvemos a la necrópolis parisina del cementerio Père Lachaise, donde esta vez nos detenemos en una tumba con una historia loca. Se trata de la historia de Elizabeth Demidov, una condesa rusa que había muerto a los 40 años en 1818 en París. Tenía una petición inusual. Cuando murió, su testamento decía que dejaría una enorme fortuna a cualquier persona que pasara un año y un día en su tumba con su cuerpo. Es espeluznante. Pero lo que hizo que esa petición fuera aún más aterradora y oscura fue el hecho de que todo el interior del mausoleo de piedra blanca estaría cubierto de espejos. Esto significaba que quien aceptara la oferta no tendría a dónde ir sin ver el cuerpo de la condesa muerta dentro de su ataúd de cristal. Cualquier persona que fuera lo suficientemente valiente o incluso lo suficientemente loca como para intentar la tarea, solo tendría la luz funeraria en la cabecera del ataúd para leer, y no tendría contacto con ninguna persona viva durante todo el año. Podría caminar por el cementerio después de que se hubiera cerrado al público. Al final del día, sin embargo, aunque muchas personas habían intentado el desafío, nadie logró durar el año completo que se requería para ganar la fortuna. Algunos de ellos, según cuenta la leyenda, incluso se volvieron locos. Número 12. Pueblo de Darvgovs, Ciudad de los Muertos. La Ciudad de los Muertos, también conocida como el pueblo de Dargavs, se encuentra en Osetia del Norte, Rusia. Este enigmático lugar está ubicado en un valle que alberga un cementerio verdaderamente antiguo, donde los habitantes de la zona solían enterrar a sus seres queridos junto con sus pertenencias más preciadas y su ropa. La necrópolis medieval es una impresionante colección de tumbas que contiene los restos mortales de más de 10 personas, aunque algunos dicen que hay muchos más enterrados allí. Hay una leyenda local que añade un aire de misterio y terror al lugar, afirmando que quien entre en el pueblo de los muertos nunca saldrá con vida. Esta historia ha perdurado a lo largo de los siglos, y aunque no se puede confirmar si es cierta o no, sigue fascinando y atemorizando a los visitantes. Personalmente, no puedo decir si la leyenda es verdad, solo trabajo aquí. Sin embargo, eres más que bienvenido a venir y probar la teoría por ti mismo, si te atreves. Hoy en día, el sitio contiene 99 criptas medievales extremadamente bien conservadas. Cada una de estas criptas tiene una sola ventana,
lo que permite a los curiosos echar un vistazo al interior y observar cómo los cuerpos se han descompuesto a lo largo del tiempo. Es una experiencia que puede resultar bastante espeluznante, especialmente si te fascina la historia y los misterios antiguos. Si te atreves a explorar este lugar tan peculiar, prepárate para una experiencia que te pondrá los pelos de punta y te dejará con más preguntas que respuestas. Número 11. Fosas de sacrificio de Shimao. La antigua ciudad de Shimao, ubicada en la provincia de Shaanxi, China, es un fascinante sitio arqueológico que data de hace más de 4 milenios. Este asentamiento neolítico, considerado uno de los yacimientos más extensos del país, ha revelado no solo impresionantes estructuras y artefactos, sino también un inquietante aspecto de su pasado. Más allá de sus imponentes murallas de piedra y las exquisitas piezas de jade encontradas, Shimao alberga un secreto sombrío que ha dejado perplejos a los arqueólogos: las fosas de sacrificio. Estas macabras fosas comunes, descubiertas durante meticulosas excavaciones, contienen una cantidad alarmante de cráneos pertenecientes a mujeres jóvenes. Los expertos creen que estas mujeres fueron víctimas de rituales de sacrificio, una práctica que parece haber sido un componente significativo de la cultura Shimao. La presencia de estos restos sugiere que el sacrificio humano desempeñaba un papel crucial en las creencias y prácticas religiosas de esta antigua civilización. Los investigadores han propuesto diversas teorías sobre el propósito de estos sacrificios. Algunos especulan que podrían haber sido ofrendas para aplacar a deidades locales, mientras que otros sugieren que formaban parte de elaboradas ceremonias de fundación de la ciudad. Estas hipótesis arrojan luz sobre la complejidad de las creencias espirituales y las prácticas rituales de las sociedades neolíticas en China. A medida que las excavaciones en Shimao continúan, los arqueólogos se preparan para desvelar más secretos ocultos en las profundidades de este antiguo asentamiento. Cada nuevo descubrimiento proporciona información valiosa sobre la vida, la muerte y las creencias de sus habitantes. La pregunta que persiste en la mente de los investigadores es: ¿qué otros enigmas oscuros y fascinantes aguardan ser revelados en las capas de historia enterradas bajo la superficie de Shimao? Número 10. La sexta extinción masiva. La Tierra ha visto 5 grandes extinciones masivas, eventos catastróficos que acabaron con la mayor parte de la vida en el planeta. Estas extinciones fueron causadas por todo, desde erupciones volcánicas e impactos de asteroides hasta cambios en el planeta, y cada una causó una alteración permanente en nuestro planeta. Los científicos afirmaron que, en realidad, ahora estamos en medio de una sexta extinción masiva. Sí, has oído bien. Las especies están desapareciendo a un ritmo alarmante. Se estima que la tasa actual de extinción es entre 100 y 1000 veces superior a la tasa natural, lo que significa que las especies se extinguen mucho más rápido de lo que lo harían si no existieran los humanos. Sí, nosotros somos el problema. Las actividades humanas, como la deforestación, la agricultura industrial y la quema de combustibles fósiles, están alterando los ecosistemas del planeta a una escala sin precedentes en la historia de la Tierra. Una estadística particularmente asombrosa: desde 1970, las poblaciones de vida silvestre han disminuido en un promedio del 69%. En algunas regiones, como América Latina, la disminución es aún más dramática, con la pérdida de casi el 94% de las poblaciones de especies. Si bien la escala total de este evento de extinción puede no ser evidente todavía, las señales de advertencia son claras. Si las tendencias actuales continúan, podríamos ver la pérdida del 75% de todas las especies en tan solo unos pocos siglos. Un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. Número 9. Las muñecas espeluznantes de Thomas Edison. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Thomas Edison? La bombilla incandescente, el fonógrafo, la cámara cinematográfica. Todos estos inventos son geniales, pero no son las únicas cosas que inventó Thomas Edison. También fue conocido por crear lo que podrían ser las muñecas más espeluznantes de su tiempo. A finales del siglo XIX, Thomas Edison creó muñecas parlantes. Sí, muñecas. Parece que Edison no solo estaba interesado en cosas útiles y prácticas. Las muñecas que hizo se presentaron en 1890 y fueron uno de los primeros intentos de combinar la tecnología de grabación de sonido con los juguetes para niños.
Si bien era bastante creativo, para su época, las muñecas eran más inquietantes que tiernas. Las muñecas de Edison se comercializaron como una maravilla de la tecnología moderna, cada una equipada con un fonógrafo en miniatura, dentro de su cuerpo. El fonógrafo reproducía grabaciones cortas de rimas infantiles y canciones como Twinkle, Twinkle, Little Star y Mary tenía una pequeña lambda. Las grabaciones se hicieron en pequeños cilindros de cera y cuando se les daba cuerda a las muñecas, hablaban, o más bien croaban sus líneas. Sin embargo, en lugar de deleitar a los niños, estas muñecas a menudo los aterrorizaban. La calidad del audio era mala y producía sonidos ásperos y rasposos que parecían más susurros inquietantes o voces fantasmales que canciones de cuna relajantes. Para empeorar las cosas, los cilindros de cera eran frágiles y podían romperse o desgastarse fácilmente, lo que hacía que los muñecos sonaran aún más distorsionados y poco naturales. Con el tiempo, la reacción del público fue abrumadoramente negativa y pronto se dejaron de fabricar. Sin embargo, hoy en día, muchos coleccionan estos muñecos por su valor histórico. Número 8. El supervolcán que duerme debajo de Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los paisajes más impresionantes de la naturaleza hasta el momento. Debajo de él hay un monstruo dormido, el supervolcán de Yellowstone. La palabra supervolcán puede resultar increíblemente intimidante, pero no tenemos de qué preocuparnos por ahora. Verá, este supervolcán solo ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2,1 millones de años, y la última erupción ocurrió hace unos 630.000 años. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo, pero estas erupciones fueron tan masivas que cada una de ellas creó calderas o cráteres volcánicos gigantes, que dieron forma a muchas de las características únicas del parque, incluidos los géiseres y fuentes termales mundialmente famosos, como Old Faithful y el Gran Manantial Prismático. Recientemente, hemos encontrado magma líquido escondido debajo de Yellowstone, y es más de lo que pensábamos anteriormente. Pero no se preocupen, esto no significa que estemos al borde del desastre. De hecho, las investigaciones actuales sugieren que el magma está casi solidificado, y que solo entre el 16% y el 20% está fundido, muy lejos del 35% al 50% necesario para una posible erupción. También hay otros supervolcanes en todo el mundo, como el Campe Flegrei en Italia, que los científicos están vigilando de cerca. Pero por ahora, Yellowstone sigue siendo una maravilla geológica, en lugar de una amenaza a la que hay que prestar atención. Esperemos que siga siendo así. Número 7. Las superbacterias están evolucionando. Los antibióticos han sido una herramienta revolucionaria en la medicina moderna, salvando innumerables vidas desde su descubrimiento. Sin embargo, nos enfrentamos a una amenaza creciente que podría socavar décadas de progreso médico: la resistencia a los antibióticos. Este fenómeno, que ha dado lugar a las temidas superbacterias, es el resultado de la extraordinaria capacidad de adaptación de las bacterias. El proceso de evolución bacteriana es asombrosamente rápido, impulsado por sus vertiginosas tasas de reproducción y la frecuencia de mutaciones genéticas. Cuando las bacterias se exponen a los antibióticos, la mayoría sucumbe, pero algunas logran sobrevivir gracias a mutaciones aleatorias que les confieren resistencia. Estos supervivientes no solo proliferan, sino que también transmiten sus genes resistentes a las generaciones siguientes, dando lugar a poblaciones cada vez más resistentes. La aparición de superbacterias es una consecuencia directa de este proceso evolutivo acelerado. Estas cepas bacterianas han desarrollado mecanismos de defensa tan sofisticados que pueden resistir múltiples tipos de antibióticos, lo que las hace extremadamente difíciles de tratar. El uso indiscriminado y excesivo de antibióticos en la medicina y la agricultura ha exacerbado este problema, creando un entorno propicio para la selección y propagación de estas superbacterias. Si no tomamos medidas decisivas para abordar este problema, nos arriesgamos a entrar en una era post-antibiótica. En este escenario alarmante, infecciones que actualmente consideramos triviales podrían volverse potencialmente mortales, ya que los antibióticos que hemos desarrollado perderían su eficacia contra estos microorganismos altamente adaptados. Esta perspectiva no solo amenaza nuestra capacidad para tratar enfermedades infecciosas, sino que también pone en peligro muchos procedimientos médicos modernos que dependen de la profilaxis antibiótica.
como las cirugías complejas y los tratamientos contra el cáncer. La comunidad científica y médica está trabajando arduamente para desarrollar nuevas estrategias para combatir esta amenaza, incluyendo la búsqueda de nuevos antibióticos, el desarrollo de terapias alternativas como la fagoterapia y la implementación de políticas más estrictas para el uso de antibióticos. Sin embargo, la carrera contra la evolución bacteriana es continua y requerirá un esfuerzo sostenido y coordinado a nivel global para preservar la eficacia de estos medicamentos vitales para las generaciones futuras. Número 5. Torres de Calaveras de los Aztecas. En el corazón de la antigua capital azteca de Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, se encuentran los Tzompantli, también conocidos como Torres de Calaveras. Estas estructuras impresionantes y perturbadoras son un testimonio del complejo sistema de creencias y prácticas rituales de la civilización azteca. Construidas con meticulosa precisión, estas torres están compuestas por cráneos de víctimas sacrificiales, cuidadosamente dispuestos en estantes de madera e incrustados en imponentes torres de piedra. Los Tzompantli no eran meras exhibiciones macabras, sino que representaban aspectos fundamentales de la cosmovisión azteca. Estas torres simbolizaban el poder terrenal del imperio y la profunda devoción religiosa de su pueblo. Para los aztecas, el sacrificio humano no era un acto de crueldad gratuita, sino una necesidad cósmica vital para mantener el equilibrio del universo. En el centro de esta creencia estaba Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, una de las deidades más importantes del panteón azteca. Los sacerdotes y gobernantes aztecas sostenían la firme convicción de que el sol requería un tributo diario de sangre y corazones humanos para continuar su viaje celestial. Sin estos sacrificios, creían, el sol no saldría, sumiendo al mundo en una oscuridad eterna y caos total. Esta creencia tenía profundas implicaciones para la sociedad azteca y sus relaciones con los pueblos vecinos. Los prisioneros de guerra, capturados en las constantes campañas militares del imperio, a menudo se convertían en las víctimas principales de estos rituales sagrados. Estos cautivos eran llevados a lo alto de las grandes pirámides, donde los sacerdotes realizaban la ceremonia sacrificial, extrayendo sus corazones aún latientes como ofrenda a los dioses. Tras el ritual, los cráneos de las víctimas no eran descartados, sino que se incorporaban a los Tzompantli con gran ceremonia y reverencia. Cada cráneo añadido a estas torres no solo aumentaba su tamaño físico, sino que también acrecentaba el poder espiritual y político que representaban. Los Tzompantli se erigían como una exhibición pública impresionante, un recordatorio constante para los ciudadanos y visitantes, por igual del poder del imperio azteca y de la piedad de sus gobernantes hacia los dioses. Número 4. Enfermedades priónicas. Ahora hablemos de las enfermedades priónicas. Un prión se clasifica como un agente infeccioso. Es un tipo de proteína que puede hacer que las proteínas normales de nuestro cerebro se plieguen de manera anormal. Verás, normalmente nuestros cuerpos tienen proteínas que se pliegan en formas específicas para hacer su trabajo. Sin embargo, en las enfermedades priónicas, una de estas proteínas se pliega mal y luego comienza a hacer que otras proteínas normales se plieguen mal. De la misma manera, esto crea una reacción en cadena que lleva a una acumulación de estas proteínas mal plegadas en el cerebro. Con el tiempo, esta acumulación forma grumos que dañan el tejido cerebral, lo que provoca síntomas como pérdida de memoria, dificultad para moverse y un grave deterioro mental. Los priones son increíblemente resistentes. No se pueden destruir con los métodos normales que se utilizan para eliminar bacterias o virus, como cocinar o desinfectar. Esto los hace especialmente aterradores, ya que pueden sobrevivir en el medio ambiente durante mucho tiempo y transmitirse a través de alimentos contaminados, equipos médicos, o en casos muy raros, heredarse genéticamente. Lo más aterrador es que todavía no tenemos una cura para las enfermedades priónicas y aún no hemos logrado un gran avance en nuestra investigación sobre estas aterradoras enfermedades. Número 3. La interminable lluvia radiactiva en las Islas Marshall. Entre 1946 y 1958, Estados Unidos realizó 67 pruebas nucleares en las Islas Marshall. Eso fue hace 66 años, pero aún quedan rastros de estas pruebas en la región hasta el día de hoy. Después de que se llevaron a cabo las pruebas nucleares,
Las personas que vivían en la región sufrieron inmediatamente una enfermedad aguda por radiación y consecuencias para la salud a largo plazo. El medio ambiente también se contaminó gravemente, y muchas islas se volvieron inhabitables debido a los altos niveles de radiación. Sin embargo, intentamos contenerlos, y creamos una cúpula de cemento de 115 metros de ancho que los lugareños apodaron la tumba. Esta cúpula se construyó en la década de 1970, pero ahora está deteriorada y agrietada. ¿Qué hay exactamente dentro de esta cúpula? Más de 940.000 metros cúbicos, o aproximadamente 35 piscinas olímpicas de tierra radiactiva y desechos nucleares. A pesar de los esfuerzos por limpiar y reasentar algunas de las áreas afectadas, las consecuencias persisten. Los habitantes de las Islas Marshall siguen lidiando con los impactos en la salud, y muchos se han visto obligados a vivir en el exilio de sus tierras ancestrales. Bikini Atoll, una vez un exuberante paraíso, sigue estando en gran parte deshabitado, con sus antiguos residentes dispersos por el Pacífico y más allá. Número 2. Neuronas pueden jugar videojuegos. Este descubrimiento es fascinante y escalofriante al mismo tiempo. Un equipo de investigadores de laboratorios corticales decidió enseñar a neuronas vivas a jugar a un videojuego. Parece simple, pero créanme, es complicado y espeluznante al mismo tiempo. Utilizando neuronas vivas, o células nerviosas, y tecnología informática, los científicos crearon lo que ahora llaman un minicerebro. ¿El resultado? Las neuronas en una placa de Petri aprendieron a interactuar con un entorno digital, específicamente un videojuego. Así es como lo hicieron. Los investigadores utilizaron un sistema llamado cerebro en placa, donde se cultivaron alrededor de 800 neuronas humanas y de ratón en una matriz de microelectrodos. Esta configuración permitió que las neuronas recibieran información del juego y enviaran información de vuelta, lo que esencialmente permitió que el minicerebro jugara al ping-pong. Las neuronas recibieron retroalimentación. Si jugaban bien, los investigadores las estimulaban con una señal consistente y predecible. Si no alcanzaban la pelota, la señal se volvía más aleatoria, lo que las alentaba a aprender a controlar mejor las palas. Con el tiempo, estas células cerebrales mejoraron en el juego, ajustando su comportamiento para ser mejores en mantener la pelota en juego. Ahora bien, técnicamente, las neuronas no tienen conciencia ni percepción. Están vivas, pero no son realmente criaturas vivientes. Pero, ¿qué aprendemos al enseñar a las neuronas a adaptarse y aprender bien? Esto podría conducir al avance de la neurociencia y al tratamiento de enfermedades relacionadas con el cerebro. Incluso podemos crear un cerebro artificial para ayudar a quienes padecen enfermedades. Sin embargo, eso todavía tardará mucho en llegar. Número 1. Robot sonriente con piel humana real. Solo eche un vistazo a este robot. ¿Necesito decir más? Este robot puede parecer ridículo, pero espera a escuchar de qué está hecho realmente. El robot que estás viendo está cubierto de piel humana viva. Bueno, es tejido de piel humana cultivado en el laboratorio, lo que significa que no es la piel de otra persona, pero un robot con piel humana sigue siendo bastante espeluznante de imaginar. Los investigadores de la Universidad de Tokio, dirigidos por el profesor Shoji Takeuchi, fueron los cerebros detrás de este proyecto. Este robot sonriente fue el intento de los investigadores de crear un material de ingeniería complejo, hecho de fibroblastos dérmicos humanos y colágeno, que imita de cerca las propiedades de la piel real. A diferencia de los intentos anteriores que utilizan material sintético como la silicona, esta piel viva está unida directamente a la estructura mecánica del robot. A través de un método novedoso inspirado en los ligamentos de la piel humana, los investigadores utilizan pequeñas perforaciones en forma de U en la cara del robot para anclar la piel, lo que le permite moverse con las partes mecánicas sin rasgarse ni desprenderse. Ahora, además de darle al robot un aspecto espeluznante o bastante realista, esta piel artificial pronto podría permitir que el robot se autocurara. Esto podría allanar el camino para robots que puedan realizar tareas delicadas con destreza humana, o incluso servir como modelos para entrenar a cirujanos en procedimientos complejos, como la reconstrucción facial. No sé ustedes, pero ver a este robot moverse inmediatamente me pone los pelos de punta. Un robot con rostro humano es lo suficientemente espeluznante como para hacer que se active el valle inquietante, un robot con piel humana cultivada en laboratorio. Nos vemos en el próximo video.